Hace muy poco se dio un suceso sin precedentes cuando el presidente de Estados Unidos decretó la salida de uno de los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. ¿Por qué este suceso ha generado tanto debate? ¿Cuál ha sido y es el papel de la Reserva Federal dentro de la política económica norteamericana? Esto y otros temas los vamos a discutir hoy aquí en Panorama Empresarial. Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Tenemos aquí un invitado que, bueno, más que invitado, ya casi es un miembro de la casa porque ha estado varias veces con nosotros, que es el doctor Antonio Fernó, catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bueno, una vez más, Fernó, bienvenido a nuestro programa de Panorama Empresarial. Gracias por invitarme a mi casa. A tu casa. Bueno, yo quiero empezar primero con el contexto. ¿Qué es la Reserva Federal? ¿Cuál es el papel que juega dentro del escenario económico norteamericano? Ok, pues mira, la economía tiene ciertos sectores a la hora de uno analizarlo. Sobre todo lo que quiero es que veamos esto en el día a día. La política económica pues tiene varias vertientes. Una de ellas es la política fiscal, que es todo lo que tiene que ver con el conjunto del aparato impositivo. Eso significa pues contribuciones y todas las distintas modalidades, porque hay más de una, que son las herramientas que tiene el gobierno, o sea, el Estado, para administrar o administrarse. Y aquí, pues, como le digo, estás mencionando contribución sobre ingresos, los aranceles, los arbitrios, cosas como, por ejemplo, el IBU y demás. También está lo que se llama la política industrial, que es el conjunto de leyes o una ley que tenga pues todos los incentivos de lo que queremos apoyar en términos, porque entendemos que el país quiere tener más de eso y por lo tanto hay que incentivarlo porque eso es lo que es la política pública. Entonces tenemos la parte que es más financiera, que es la parte de la economía monetaria. Claro, la economía monetaria y todo lo que es el aparato fiscal, parte de, pues sí tienen una coyuntura. De hecho, el aparato fiscal se compone fundamentalmente pues, de tres cosas, que es por el lado de los ingresos, que es la política tributaria, todo lo que genere ingresos para el Estado. La parte del gasto, que en Puerto Rico lo maneja la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La primera parte, que es la parte de la parte fiscal, que es la contributiva, lo trabaja el Departamento de Hacienda. El gasto lo maneja la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y entonces la tercera pata de lo fiscal pues es el financiamiento, porque pues, no se tiene que tener toda la cantidad de dinero en efectivo cuando se va a hacer la inversión, se puede tomar prestado, se hace a plazo, este tipo de cosas, y en Puerto Rico pues debido a la bancarrota pues no tenemos un agente fiscal en términos del financiamiento que esté muy activo. Pero en Estados Unidos sí, Estados Unidos siempre ha tenido esa ventaja, sobre todo de la Primera y la Segunda, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que se ha convertido en potencia hegemónica, sobre todo en el caso financiero, y por eso la política monetaria es uno de los pilares pues, más fuertes en la política económica. En particular, la Reserva Federal dista un poco de sus homólogos, como diríamos, de sus pares de los países industrializados, fundamentalmente por dos cosas. Todos los países tienen un banco central que tiene por función pues, financiar el gobierno, ya sea se encarga de emitir deuda en los mercados de deuda internacional para que tenga financiamiento, y segundo, trabajar sobre todo pues, con la inflación, y esto para apoyar que haya un sistema de precios que sea amable para la economía del país. Entonces, ¿en qué se parece esto o qué tiene de diferencia el Banco Central de los Estados Unidos? Primero, no se llama Banco Central. Hubo unos intentos, hay unos antecedentes a la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos.
Hubo dos intentos en un momento dado a nivel federal de hacer un banco central y en ambos casos terminaron quebrados, no llevó a cabo el espíritu de la legislación. Y no es hasta que se reúnen banqueros privados de aquella época, estamos hablando del 1912, 1913, el presidente Woodrow Wilson era el presidente de los Estados Unidos, pues se reúnen 13 banqueros privados, ninguno representando al interés público, y deciden que un banco central es necesario para que el país pueda hacer lo que quieren que sea. Y dotan la idea con capital privado y someten una legislación que es bien curioso porque se somete legislación y va a votación en el Congreso, fundamentalmente con la mitad de los representantes y sobre todo los senadores están de vacaciones porque se aprueba la legislación un 23 de diciembre. El que conoce un poco la cuestión política, la cuestión pública, sabe que todo el mundo se va de vacaciones, incluyendo el gobierno. El Congreso estaba en receso también. El Congreso estaba a punto de recesar. Fíjate que por otro lado, no estamos hablando de 2025, estamos hablando de 1911, 1912, 1913, todo este tipo de cosas donde pues, no había mucho avión ni nada de esto. La gente se iba y tardaba en algunos de los casos una semana en llegar a su casa o 3, 4 días en lo que cogía varios aviones. Así que los congresistas se iban a mediados de diciembre cuando entraba el receso. Con todo esto lo que te quiero decir es que es casi un milagro que se haya aprobado la ley habilitadora de la Reserva Federal porque había muy pocos congresistas, pero se aprueba y al otro día, Nochebuena, un 24 de diciembre, inmediatamente el presidente Woodrow Wilson lo convierte en ley. ¿Cuáles son los aspectos más importantes y por qué es distinto a otros bancos centrales? Aprendieron de los dos intentos anteriores a nivel federal de crear un banco central. Sobre todo, también se dieron cuenta que todavía Estados Unidos era muy distinto en términos geográficos por el perfil de cada uno de los territorios, estados y había unas particularidades en términos socioeconómicos, culturales y demás del perfil de cada una de las áreas. Estados Unidos es un país geográficamente bien grande. Bien grande. El tamaño más grande, entiendo que es casi el tamaño de Europa. Con varias diferencias horarias entre un extremo y otro. Totalmente. El sur es distinto, mayormente agrícola, el norte, noreste, muy industrial, tiene una cuestión agrícola en lo que se llama el Midwest, todo el lado, por otro lado, California, pues es otra cosa, ¿no? Texas es de otra manera. Así que la genialidad de todo esto es que la Reserva Federal en realidad crea lo que a mí me gusta llamarle 13 aparatos. Ellos cogieron el mapa de los Estados Unidos, lo dividieron en 12 regiones para precisamente que haya, en vez de un banco central, hay 12 bancos centrales para que hubiese, sobre todo para que no tuviesen el rechazo de los congresistas que eran muy regionalistas y decirle, no, nosotros no vamos desde Washington a controlar todo, es que te vamos a crear tu región geográfica y tú vas a tener tu banco central para tu región y solamente tu región. Así que hay 12 regiones, 12 bancos centrales que son bancos regionales con su junta de directores independientes, pero ¿qué pasa? Todo está hilvanado porque hay una junta de gobernadores que sí está en Washington, reside en Washington y tiene sus gobernadores que también consultan con los presidentes de los 12 bancos regionales cuál va a ser la política monetaria. Para que haya representatividad en términos geográficos, hay entonces también lo que se llama el Comité de Mercado Abierto, que entran algunos de esos presidentes de los bancos centrales regionales que se turnan en términos de votación
Por lo tanto, unos entran y otros salen, y típicamente nunca coinciden mismos, ¿no? los mismos. Así que es algo que es un claro ejercicio en democracia, en términos de cómo está estructurado, pero fíjense que le da potestad al regionalismo geográfico americano para tomar sus propias decisiones en función de cuál es el perfil económico que mejor le cae o le representa a su región. Quiere decir que entonces que esa junta de gobernadores, a la hora de tomar las decisiones, que nos enteramos después cuando sale en la prensa, no solamente la toman los individuos que esa junta conforman, sino también ya tienen el input de estos gobernadores regionales, ¿no? Sí, de hecho, como parte de las decisiones de política monetaria, que también es importante mencionar, un detalle que no dije, los pertenecientes a la Junta de Gobernadores tienen unos nombramientos de cada 14 años, que fíjate que es algo muy distinto a, por lo general, los nombramientos gubernamentales tienden a tener un número de años que equivale a 1, 2 o hasta 3 términos, o hasta 4 términos, en términos de cuándo es año eleccionario. ¿Término de cuántos años cada término? Bueno, por lo general son cada 4 años, igual que el presidente, vicepresidente, este tipo de cosas, pero cuando entran en términos del detalle, ¿no? y quiero consultarlo aquí con mis notas, no vaya yo a cometer un error, en el caso sobre todo de los miembros de la Junta de Gobernadores, tienen lo que se llama un nombramiento por 14 años y no pueden repetir. ¿Quién nombra a estos gobernadores? Los nombra el presidente, pero tienen que tener el visto bueno, como se llama aquí, el consejo y consentimiento del Senado. Y se hace por 14 años porque típicamente, pues si fuesen 4, 8, 12 o 16, pudiese coincidir con un año de elecciones, y lo que se quería sobre todo es que tuviese como institución este sistema de Reserva Federal, o sea, el Banco Central es un sistema de muchos bancos, que hubiese la mayor credibilidad en términos de la Reserva Federal como banco, como institución. Y segundo, pues con el mayor grado de independencia posible, y por eso se trabaja, se estructura de esa manera. Se le da, la ley habilitadora de la Reserva Federal le da un mandato bien específico, que es lo que se conoce como el mandato dual, el dual mandate, a toda la cuestión esta de la Reserva Federal, que tienen que fomentar el pleno empleo, ¿okay? Y segundo, tiene que fomentar un sistema de precios estable. Y eso, pues, en realidad es que no haya una inflación alta y que no haya tampoco estanflación o que haya un proceso deflacionario que pueda tener, pues, repercusiones en el aparato económico productivo. Entonces, si los miembros de la Junta de Gobernadores nominados por el presidente, y estamos hablando de la institución presidente, no la persona, quiere decir que un presidente puede también sacar a un gobernador, a un miembro de esta Junta de Gobernadores. En este caso no. La ley habilitadora, una vez un gobernador, o sea, el candidato o la candidata se convierte en gobernador, la única forma de sacarlo es por justa causa. Que cometa un delito, que haya, o sea, hay una serie de cosas que equivalen a justa causa, y tiene que pasar por el proceso, la persona se puede defender, o sea, por lo que dice, hay que erradicarle cargos, pues, tiene el derecho a ser oído, tiene que haber evidencia, se tiene que enterar de que lo acusan, que es precisamente lo que formó un poco de disconfort en el sector financiero, porque el presidente decidió mandar a destituir a la doctora Lisa Cook, porque entendía que él había visto suficiente evidencia para que hubiese justa causa,
y le dijo que no podía estar más ahí y la destituye. Lisa Cook va a los tribunales y le dice, a mí se me violó mi derecho de que se me acusa, ver la evidencia, defenderme, para entonces pasar por un proceso de si hubo justa causa o no. En el caso de los gobernadores. En el caso de los presidentes de los 12 distritos, el presidente los puede destituir porque son nombramientos de libre disposición. O sea, el presidente de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos nombra y puede sacar a los 12 presidentes de los bancos regionales, pero no tiene esos grados de libertad con los 7 miembros de la Junta de Gobernadores. Claro, si el presidente entonces logra que un miembro de la Junta de Gobernadores salga por justa causa, inmediatamente tiene que nombrar a un sustituto para cubrir esa vacante. Como tú bien dices, una vez se crea la vacante, pues entonces es la autoridad nominadora es el presidente. Hasta ayer, hoy es, yo no sé cuándo vayamos a transmitir, pero hoy es 16 de septiembre, ayer hubo el Tribunal de Apelaciones valida el reclamo de Lisa Cook diciendo que no hubo justa causa, que no hubo lo que se llama el due process, por lo tanto no está destituida. A la misma vez había una vacante que había surgido hace como 3 o 4 meses por una renuncia de una de las gobernadoras. Así que ayer también el Senado confirmó al que es el principal asesor económico del presidente de los Estados Unidos como miembro de la Junta de Gobernadores. Porque había una vacante ya. Había una vacante. Pero sí. son 7 miembros de la Junta. Son 7. Había una vacante. Lo que pasa es que Trump pues, quería que hubiese una segunda vacante y trata de residenciar, diría yo, destituyendo a la doctora Cook, y pues no es así de fácil. Ahora, se sabe lo que hay detrás de esto, ¿no? Ciertamente Donald Trump hace tiempo está mostrando su inconformidad con lo que él entiende que es la timidez de la Junta de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés a un nivel que pueda, según él, reanimar la economía, no importa las cifras de inflación, ¿no? De hecho, es conocido el ataque que le ha hecho público al presidente de la Junta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tú como economista, dada la situación que está pasando en la economía norteamericana actualmente y las cifras que se han ido ventilando, las cifras con respecto al empleo, las cifras con respecto a la inflación, al índice de actividad económica, etcétera, ¿justifica esta petición de Trump de bajar más aceleradamente la tasa de interés o lo que ha hecho la Reserva Federal de ir bajándola bien tímidamente, ¿no? Es lo correcto actualmente? Bueno, yo soy de la opinión que las decisiones de política monetaria tienen que sobre todo tener su evidencia y estar basadas en datos, no en sondeos relámpagos, no en la percepción de lo que pueda hacer, sobre todo percepción que no necesariamente ha sido hecha de manera concienzuda y por alguien que conoce del tema. Los políticos siempre van a querer hacer cosas amables a los votantes. ¿Para qué? Para volver a ganar las elecciones. Así que el fin ulterior de todo político es, número 1, salir electo. Número 2, quedarse donde está. Así que él va a querer que la política monetaria pues tenga lo que él entiende que es: yo gané, yo tengo derecho a imponer mi criterio. Y lo que pasa es que precisamente la intención legislativa de la Reserva Federal es cumplir con pesos y contrapesos para que precisamente no se politice la institución. Que siempre va a haber un grado de politización, hombre, claro. Siendo el presidente de los Estados Unidos la autoridad nominadora, se entiende que las nominaciones van a ser de gente que comulga en la línea de pensamiento de la autoridad nominadora. Pero eso está bien. La cuestión, por otro lado, es que como funcionario público que se convierte cualquier persona que ha sido nominada por el presidente, tiene que tener la capacidad de ejercer
el puesto al cual está siendo nominado. Y ya aquí pues entra una faceta un poco de si es ético o no nombrar a gente que no tenga ni siquiera el conocimiento, la capacidad reconocida, no son probos en la materia, por lo tanto pues no deben estar ahí. Sin embargo, la historia está llena de candidatos, de líderes políticos que nunca, que si pasáramos un poco de crisol, sobre todo utilizando el rigor intelectual, nunca debieron haber estado ahí. Pero esa es la historia y precisamente por eso creo que es importantísimo y fundamental para que una economía de mercado democrática tenga sobre todo ese sentir que necesita para funcionar bien, que son pues la credibilidad de sus instituciones y la independencia de criterios, sobre todo en el caso de la política monetaria, uno de los casos donde hemos visto a qué se puede llegar cuando se politiza por completo el Banco Central, es el caso de Argentina, donde el presidente dicta lo que el presidente del Banco Central debe decir, independientemente de las consecuencias. Y entonces, pues, no hay tal cosa como la debida responsabilidad de fiducia que uno entiende que debe haber en el descargue de sus funciones de posiciones como, por ejemplo, ser miembro de la Junta de Gobernadores del sistema de la Reserva Federal o ser el presidente de uno de los bancos, de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal. Claro. Pero volviendo a mi pregunta, ¿consideras que es acertado aplicar una política de reducción de tasas de interés más agresiva o la línea que ha mantenido la Reserva Federal hasta ahora sería la correcta, en tu opinión, como economista? Yo entiendo que la Reserva Federal está haciendo un buen desempeño. Yo, en el caso no quiero entrar en la controversia de Powell y Trump, porque Powell es un animal político también. De hecho, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Powell, que está encontrado con Donald Trump, fue nominado por Trump en su primer término. Ciertamente. O sea que era uno de los de Trump y ahora Trump decidió que él ya no representaba los mejores intereses que él quiere y entonces lo declaró persona no grata. Sí, o public enemy number one. Pero creo que Powell ha sabido ser lo suficientemente astuto de jugar la política siendo comedido, que es también lo que se espera de un líder en esta posición, sobre todo con lo que implica las decisiones de política monetaria. Y Powell lo que ha hecho es no contestar y se ha visto como alguien de lo que le llaman los de la ciencia política un hombre de Estado, y no ha entrado en la política chiquita de la pelea a través de redes sociales, del niño malcriado que como ganó, quiere tener el poder de todo, porque él ganó. Y entonces eso a tener pues, un sistema menos democrático, pues no está muy lejos. No, y manteniendo un equilibrio dentro de la misma Junta de Gobernadores, porque si vemos la composición actual de la Junta de Gobernadores, hay 3 miembros nominados por demócratas y 3 miembros nominados por republicanos. Sí. O sea que hay un número casi perfecto. Claro. Y él mantiene ese equilibrio. El presidente Powell fundamentalmente entra en lo que se llama en inglés un swing vote. Y fundamentalmente, de la misma manera que el vicepresidente de los Estados Unidos funge como el presidente del Senado y solamente puede ejercer su voto para desempate, obviamente cuando hay empate, claro. Pues es lo que necesita, se sabe que se va a hacer. Ahora, para culminar con tu pregunta, yo creo que la Reserva Federal en este momento no tiene por qué bajar las tasas, que de hecho hoy están reunidos, mañana también, mañana 17 de septiembre van a tomar la decisión de si la aumentan, si se deja igual, o si se reduce. Yo soy de la opinión que se debe quedar así fundamentalmente porque cumpliendo en el descargue de funciones del mandato dual, los precios, o sea, la inflación no está fuera de control. Está un poco alta, sí, pero no está fuera de control.
Y el mercado de trabajo está teniendo unas rigideces, pudiese tener una tasa más bajita en términos de desempleo, pero está alrededor del 4 y pico, que tampoco es nada del otro mundo. Así que el riesgo que se toma la Reserva Federal, si reduce mucho, que mucho sería más de 25 bases puntos, si hace en los próximos 3 meses, estaría añadiendo presión a los precios, porque entonces conllevaría una posible recalentamiento de la economía, porque entonces se disparan los precios. ¿Qué pasa? Dispararse los precios implica que aumenta la inflación. La inflación implica que la tasa de aceleración de los precios es alta. Si hay una reducción en la tasa de interés a corto plazo, que es en realidad lo que se afecta la tasa, los mercados en el corto plazo con las decisiones del Federal Open Market Committee, la gente puede tener más liquidez y entonces hay una ilusión monetaria a que estamos en abundancia y entonces compra tomando prestado porque el precio del crédito es más bajito y toman esa decisión de comprar de más cogiendo fiado. La respuesta entonces de los empresarios es, como hay abundancia de crédito, hay más poder adquisitivo, puedo subir los precios y ser más rentable. Y entonces eso comienza el espiral inflacionario, producto de ¿qué? De haber bajado la tasa de interés cuando no necesariamente es necesario. Claro. Pues bueno, esto es un tema que hay que seguirlo de cerca ahora en las próximas semanas, meses. Y en las próximas horas también. No, pero me estaba refiriendo a ver si a la larga Lisa Cook puede demostrar que el fraude hipotecario que le están imputando desde la Casa Blanca es o no es, porque eso va a decir que ella se mantenga o salga de la Junta de Gobernadores. De salir, ya sabemos que Donald Trump tiene la capacidad de poder nombrar a un sustituto y esto rompería, digamos, la igualdad que existe ahora en términos de la composición de acuerdo a la visión de cada partido. Correcto. Así que, bueno, muchas gracias, Fernando, por tu presencia y tus opiniones. Siempre. Al público, siempre recordarle que se suscriban a nuestro canal y nos den like para puedan tener acceso a otros contenidos que estamos produciendo por aquí. Así que, sin más, será hasta otro Panorama Empresarial.